En este video te hablo del quinto y último capítulo del libro Cinco Pasos para Superar la Pandemia y sus Efectos. El nombre del capítulo es Jugando como Profesional. Espero te guste. En este capítulo te invito a que conozcas una de las grandes frases que a mí me apasionan, que es de Mark Twain. Me voy a permitir leerla, que es: lealtad al país siempre, lealtad al gobierno cuando lo merece. Mark Twain. Y bueno, tenemos que quitarnos esta venda del famoso, por ejemplo, pago de impuestos. Definitivamente es algo necesario, algo que requiere la sociedad para su buen desempeño. Pero tristemente, sí, así como lo vas a escuchar, la mayoría de los políticos, yo te podría decir casi el 90% de ellos, se los roba, te engaña y simple y sencillamente te esclaviza. ¿Por qué te esclaviza? Porque un país que no tiene los recursos necesarios, producto de que sus gobernantes se los roban, van a recurrir a una cosa que se llama deuda. Y no hay cosa más dañina que un país, que personas que tengan una deuda, porque esa deuda es un grillete, es una cadena que los amarra y que los contiene para el desarrollo. Te puede ir muy bien a ti, pero el problema es que todos estamos pagando las deudas del país. Entonces te podría ir mucho mejor. Te quejas de la violencia, te quejas de la inseguridad. Ah, bueno, pues es porque hay gente que pobre, que no puede salir, porque hay gente que se está robando la lana de todos. Quítate esa venda de ingenuidad. Ahora bien, también tenemos el gran problema que mucha gente dice: ay, es que este presidente, ¿no? Va a cambiar las cosas. No seas ingenuo. Las cosas no van a cambiar hasta que cada uno de nosotros no nos hagamos responsables, no nos entreguemos, no estemos enfermos por querer más. ¿Y qué es querer más? No, querer más no es querer más lana, más billete para gastar. Lo que quieres tener es realmente conocimiento, sabiduría, información que la puedas transformar, perdón, en sabiduría. Eso es lo que realmente necesitamos. Necesitamos que el cambio venga de todos. Es infantil pensar que una sola persona va a cambiar un país o el mundo. Latinoamérica ha estado expuesta a robos impresionantes. Nada más hay que voltear a ver a México, pero bueno, a países que a mí me duelen mucho, como Argentina, como Chile. Bueno, están totalmente endeudados, ¿no? El 2020 fue el gran ejemplo. ¿Sabías que México, independientemente que odies o no odies al presidente, porque ese no es el tema de este video, eh, el presidente no se endeudó y México fue de los primeros países que salió adelante después de la crisis del 2020? A eso es a lo que me gustaría que en este capítulo te permitieras abrirte los ojos y permitieras ver que las cosas son muy diferentes. Eh, no sé si se acuerdan del famosísimo acontecimiento del 11 de septiembre. Bueno, el día 10 de septiembre, que es a mí lo que me interesa aquí, un día antes salió una persona que ya murió, pobrecito. Se llamó, perdón, Donald Rumsfeld. Era del Pentágono, y entonces, o de defensa, no me acuerdo, la verdad ni me interesa, y sale y dice: oye, ¿saben qué? Es que no encontramos 2 o 3 trillones de facturas, no sabemos en dónde quedó ese dinero. 2 o 3 trillones de dólares, el Pentágono no sabía qué se le habían hecho. Bueno, me regreso un poco más, en México ahora, y fue durante el gobierno de Fox y de Calderón. En aquel entonces, gracias a la guerra que tenían en Medio Oriente, el petróleo estaba por arriba de su precio regular, ¿no? Y entonces, este, tuvimos como país excedentes por más de 500,000 millones de pesos. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que durante un periodo más o menos de 8 años, México ganó 500,000 millones de pesos más producto de la venta del petróleo. Es decir,
presupuestaban que el barril de petróleo iba a costar, por decirte una tontería, 70 pesos y costaba 85 pesos. Entonces, ese diferencial se tradujo a lo largo de estos 6 u 8 años en 500 mil millones de pesos. ¿Qué hicieron este par de buenos presidentes? Se lo gastaron en una cosa que se llama gasto corriente. Para que me entiendas, es como si tú te gastaras tus ingresos en cinturones, bolsas, ropa, así de sencillo. Eso es gasto corriente. ¿Por qué? Porque si tú te lo gastas en eso, pues no lo puedes recuperar. Una bolsa que te llegue a costar 70,000 pesos como mujer, si se raya tantitito, pues valió y ya no vale, ya no la puedes vender a ese valor. Incluso pues, una vez que sale de la tienda, ya se depreció ese artículo, ¿no? Y aquí se lo gastaron, sí, en gasto corriente, es decir, en sueldos, en bonos, no generaron gasto en infraestructura. Entonces, espero que te haya quedado claro hasta ahorita que tenemos todos en general en el mundo que hacernos responsables de nuestro país. También en este capítulo, pues te expongo de cierta forma todo lo que recicla la clase política, ¿no? Richard Nixon, presidente de Estados Unidos por ahí del 70, fue el primer presidente que lanza una guerra frontal contra las drogas en Estados Unidos. ¿Quién recicla esto? En el caso de México, Calderón, en el 2006, que entra a la presidencia, recicla el término hasta casi la estrategia. ¿Por qué? Porque el político y en general el ser humano tiende a repetir. Cuando tú vas a la escuela y qué es lo que te enseñan, a repetir y a memorizar, la chingada, no te enseñan a pensar. Y esto lo siento si lo están viendo profesores, dueños de escuelas o padres de familia que sean muy pro escuela, se tienen que dar cuenta, se tienen que quitar la venda de la ingenuidad y saber que sus hijos y que ustedes solamente son producto de estar repitiendo y memorizando. Entonces, cuando tú llegas a un puesto político, puede ser presidente, y llegan y te dicen, oye, pues recicla este término, recicla la estrategia, pues tú, ¿qué haces si toda la vida fue lo que te enseñaron a hacer en la escuela? Repetir, memorizar y ya, no pensar, no cuestionar. Otra cosa que te expongo en este capítulo es la terrible pérdida del poder adquisitivo, no nada más en México y en Estados Unidos, en todos lados. En Estados Unidos en el 2000, con un billete de $100, podías comprar X cantidad de productos. En el 2020 necesitabas $149 para comprar lo que comprabas en el 2000. Es decir, en 20 años han tenido una inflación del 50%. Así de cruel. Y si nos vamos a 1920, a lo que costaba un café en Estados Unidos, si no mal recuerdo, estaba en 4 centavos. Un café americano. Hoy por hoy estoy casi seguro que un café americano promedio en Estados Unidos está en $3. Te puedes imaginar toda la inflación, pero bueno, nosotros a la gente de Latinoamérica y a la gente de Europa nos venden como que, bueno, pues Estados Unidos es la tierra de las oportunidades, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso de México ha sido brutal. El señor Carlos Salinas de Gortari, que estudió en Harvard, cabrón. O sea, Harvard es otra onda. Este cabrón debió de haber pensado a otro nivel. No, la verdad es que Carlos es una persona muy inteligente, pero es una persona muy inteligente para memorizar. Nada más. Yo tuve la oportunidad de hojear sus libros que escribió justificándose y sí me queda claro que podría ser maestro de economía, sí me queda claro que tiene una gran facilidad para entender las cosas, sí me queda claro que definitivamente el error del 94 no fue producto de él, sino fue producto de una traición por parte de Cedillo, pero bueno, no quiero explayarme más, pero definitivamente él lo único que hizo fue aplicar las recetas que fue muy estudiosito a entender y a memorizar de Harvard. Te recomiendo que veas dos películas. Una de ellas se llama Margin Call,
sale Demi Moore y otras personas, ahorita no recuerdo, y la otra es La Gran Apuesta, sale Brad Pitt y no me acuerdo quién más sale, pero ve las dos, ¿no? Hablan de la crisis del 2008, velas y velas con afán de estudiarlas, con afán de comprenderlas. Eh, Regrésalas, estudia esas películas hasta que te quede claro qué es lo que hicieron. Pero antes, en el 2000, la crisis, acuérdate, la crisis del punto com. Y en 1987, también la bolsa se nos fue al carajo. Y todo lo que vivimos en el 2008, por ejemplo, fue producto de que Reagan, el presidente Reagan de los 80 en Estados Unidos, llegó a la presidencia. ¿Y por qué traigo a colación a este presidente? Bueno, nosotros estamos acostumbrados a que nos venden lo de afuera, lo externo, y eso la verdad no importa. A mí no me importa que una mujer sea bellísima, no me importa que tenga un cuerpo de impresionante, de 100 o de 1000 en calificación. A mí lo que me importa es lo que esa persona me puede aportar. A mí, yo tengo personalmente esta filosofía de vida. Las personas que yo considero o que consideré mis amigos en algún momento de la vida es porque me han enseñado algo. A mí no me interesa relacionarme desde la hipocresía, no me interesa tener amigos o amistades que no piensen así de cabrón está en la onda conmigo, pero yo prefiero eso que vivir de la hipocresía, de las apariencias. Y Reagan, perdón, eh, un actor, lo hicieron, lo fabricaron, y desreguló toda la bolsa de valores, toda la parte financiera de Estados Unidos. Y después llegó una persona que, bueno, hijo, eso ya es impresentable, Clinton, y acabó de desregular las cosas que le habían faltado a Reagan. Y entonces por eso se forma, gracias a estos dos personajes, dignos de un estudio psiquiátrico, se gesta la crisis del 2008. Entonces, bueno, ahora, ¿qué más te expongo en el capítulo? Te expongo que el gobierno trae una onda muy específica de divide y vencerás. Esta estrategia yo creo que se las enseñan en las maestrías, doctorados, no sé bien, pero se las enseñan a muy temprana edad y entonces hacen que estemos divididos. ¿Qué eres tú? ¿De derecha o de izquierda? ¿Eres demócrata o eres republicano? Aquí en el caso de México, ¿eres morenista o eres panista o eres priista? ¿Eres católico o eres protestante? ¿Eres judío o eres musulmán? ¿Eres pro Palestina o eres pro Israel? Déjense de cuentos. La humanidad lo que necesita es estar unidos. Necesitamos una unión, necesitamos un respeto, necesitamos integrarnos como lo que somos. Somos seres humanos que estamos en un proceso de desarrollo. Y los políticos tristemente nos han separado, nos han dividido para podernos controlar, para podernos torear, para podernos entretener, como perrito que les lanzan pelotitas, así, y entonces ahí va el pobre perrito tras la pelota, cuando realmente lo que quiere el dueño es cansarlo, para que llegue el pobre animal adentro de la casa o a la casa y no esté molestando con que quiere ir a jugar. Así nos tratan. En una parte de este capítulo te hablo de los pecados de las personas en cuanto a la política y a la economía, ¿no? Está el ignorante es el que dice yo no entiendo, yo soy tonto, no me interesa y entonces, pues, pase lo que pase, a mí no me interesa. Luego está la apatía, ¿no? El apático, el que tiene un como desdén de lo que pasa y tampoco se involucra. Luego está a mí es el que me encanta, el apolítico, ¿no? El apolítico es el que dice, yo no soy ni de derecha ni de izquierda, a mí no me importa, a mí lo que me importa es mi país y pues, en sustancia no tiene nada porque no tiene nada. Es un intelectual frustrado porque no tiene sustancia, no tiene conocimiento, ¿no? Y luego está el ingenuo, perdón, piensa que
algún gobernante o su gobernante que él escogió le va a venir a resolver la vida. Y luego también está el creyente ciego, ¿no? Es aquella persona que ve lo que hizo su partido, que ve lo que hizo su presidente o la persona que él, por la que él haya votado y no quiere ver lo malo, él solamente ve lo bueno y ya. Y por eso te vuelvo a invitar. Cuestiona todo, acuérdate para dónde va la lana. Y yo te hago esta pregunta y tú nada más tienes que investigarlo si te interesa. ¿Quién ganó realmente en el 2020, 2021 y 2022? Pues realmente ganó Meta, Facebook, ganó Microsoft, ganó las empresas que hacen computadoras, porque pues, mucha gente se fue a trabajar a su casa, ganó Amazon, y yo nomás te digo, ¿quién perdió? Y perdió la gente como tú y como yo, o sea, la gente de a pie, la gente que se quedó sin chamba. Entonces, hay que ir tras eso. Otra cosa, ¿te acuerdas que hace ratito te decía o te comentaba de que te dividen los gobiernos? Se me pasó comentarte, ¿no? Los gobiernos siempre, y más el de Estados Unidos, tiene esta onda de tener al enemigo eterno. Entonces, si tú revisas la historia de Estados Unidos de los últimos 120 años, siempre han existido enemigos que los molestan, fuerzas que ellos necesitan estar en contra. Y antes o durante la Guerra Fría era la URSS. Y después de la URSS fue el terrorismo del 90, de los 90 para acá, ¿no? Y ahora vuelve a ser la URSS o Rusia, perdón, y también parte de estas, llamémosle, estos presidentes que no se les alinean. Entonces, bueno, pues hay que alinear a todos. Y entonces, aquí me voy a atrever a leerte otra frase igual de Mark Twain, que es brutal. Checa. Si Dios creó la guerra para que los Estados Unidos aprendieran de geografía. O sea, es brutal, ¿no? Luego, en esta parte del libro te digo que, bueno, la televisión y el cine y los videojuegos lo único que han hecho es, perdón, estupidizar a la gente. En todas las guerras Estados Unidos gana. Bueno, te tengo la mala noticia. Estados Unidos solo no ha ganado una sola guerra. Vietnam la perdió terriblemente. La de Afganistán la perdió terriblemente porque se supone que llegaron en el 2002, si no mal recuerdo, contra el Talibán, y hace un año, 2 años salieron y ¿quién crees que regresó al gobierno? Sí, el Talibán. Entonces, no ganaron la guerra. El caso de Irak, el caso de Libia, el caso de Siria, lo único que han hecho es desestabilizar a los países. Y te tengo algo malo, o mejor dicho, una mala noticia. Hay gente como tú y como yo que están sufriendo en esos países y que están teniendo que enfrentar unas condiciones brutales. Yo no estoy defendiendo a gente como Muammar Gaddafi o a todos los que han derrocado. Yo lo único que digo es que en el caso específico de estas guerras no tienen la calidad moral y no tienen por qué meterse en un país. Cada país es soberano y tiene que resolver sus propios problemas. Estados Unidos no se tiene por qué meter. Pero bueno, te hablo también de los videojuegos, cómo han dañado también a los, tristemente, a los chavos. Porque muchos chavos piensan que eso es la guerra, incluso los entrenan con videojuegos, ¿no? Y realmente aquí surge algo tremendamente cañón, pero que es esta parte que necesita la evolución del alma del ser humano, que es darse cuenta. Y este darse cuenta llega pues, cuando regresan de la guerra y pasa un tiempo y se dan cuenta de que han sido engañados, se han dado cuenta que mataron y destrozaron vidas, se han dado cuenta que ya no entienden la vida. Y hay muchas películas que hablan de esta carga psicológica, que lejos de ser una carga psicológica es una carga del alma. Y tal parece
que la humanidad no ha tenido la inteligencia para deslindarse de esta estupidez que se le llama guerra. En la actualidad nos han hecho creer que, bueno, que Estados Unidos es el ejército más poderoso, etcétera. Realmente sí y realmente no. El ejército más poderoso es los chinos. ¿Por qué? Por su tamaño en cuanto a número de efectivos. El ejército más poderoso o el que le sigue a mis ojos es el de Rusia. ¿Por qué? Porque desarrolló o ha desarrollado misiles hipersónicos. Y eso ya es otra onda, porque no necesita tropas, no necesita aviones para ir a derrotar a sus enemigos. Y son misiles que han demostrado que son súper precisos, ¿no? Entonces esto cambia mucho lo que es la guerra, tristemente. En el caso de Estados Unidos, es un ejército que tiene mucha lana, pero es un ejército que es corrupto. Es decir, muchos militares estadounidenses, nos cuesta trabajo creerlo o no, están al servicio de las empresas que fabrican el armamento. Estas empresas no han sido capaces de realmente desarrollar armas como las que tiene Rusia, aunque nos hagan creer que sí, tristemente tienes que salir y tienes que investigar. Los gringos siempre nos han vendido con que Rusia son un puñado de alcohólicos chafas que solamente beben vodka y que no saben de tecnología. La realidad es que eso pudo haber sido en algún momento, pero Rusia es un pueblo muy capaz. Rusia fue quien realmente derrota a Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Rusia hoy por hoy es un gran país en cuanto a armamento hipersónico, ¿no? Entonces, eh, no te dejes engañar con esta onda del enemigo eterno, porque el enemigo eterno te puede dar la vuelta, ¿no? Los gobiernos siempre manejan el miedo y te venden el miedo para que hagas tú como ciudadano de a pie lo que ellos quieren. Hay una gran teoría de Milton Friedman que se llama la teoría del shock, es tú le metes un problema muy fuerte a una comunidad o a un país y ellos van a aceptar casi cualquier cosa, ¿no? Milton Friedman fue un gran profesor de economía de los años 80 y bueno, todas sus tesis fueron probadas en dónde, en Chile. Y por eso Chile tiene los problemas que tiene. Te recordarás que en el 2020, por ejemplo, se organizó esta onda de Sáltate, algo así se llamaba, los chavos estaban en contra del gobierno porque todo era muy caro en Chile, ¿no? Si no mal recuerdo, se dejaron por ahí de 250 o 300 y cacho jóvenes tuertos en Chile, producto de que el ya fallecido presidente Piñeira les aventara a los policías con balas de goma. Y le cayó el acontecimiento del 2020 al señor Piñeira, le cayó, pero caído del cielo, como un milagro, porque si no Chile, la historia de Chile hubiera sido totalmente diferente. De ahí que necesitas tener la información adecuada, porque los chavos de Chile, la juventud de Chile estuvo así de poder cambiar el modelo político y social que tienen, pero el 2020 no los dejó. Si ellos hubieran tenido la información para saber qué era lo que realmente estaba sucediendo, hubieran podido continuar con ese movimiento, que era un movimiento, la verdad, realmente pacífico, que quien lo violentó tristemente fue el presidente de Chile, Piñeira. También te hablo en este libro de uno de los grandes lastres que tenemos. No sé si tú en la primaria, yo lo vi en la primaria, el tema de los monopolios, ya en sexto de primaria, si no mal recuerdo, o en secundaria, que nos decían que los monopolios eran malos. Tristemente México, que es el país donde radico y quiero y estoy súper enamorado de él, la verdad. Nosotros tenemos el problema de que o tenemos economías de monopolio o de duopolio, ¿no? Son dos, ¿no? O sea, por ejemplo, el caso de Sabritas y Barcel, ¿no? Y así está toda nuestra economía, por eso no podemos crecer, por eso no nos podemos desarrollar como debiéramos. Tenemos gran potencial, pero bueno. Los monopolios son malos, la verdad. Y hoy hemos llegado a un punto donde todo es big.
todo es Big Tech, todo es Big Finance, todo es Big Oil, todo es Big Chemical, todo es Big Pharma. Y está de poca madre ponerle un nuevo nombre a las cosas, pero al final no deja de ser un monopolio. ¿Y te acuerdas que te contaba de esta onda de Standard Oil de la familia Rockefeller que la tuvieron que repartir, bueno, que dividir en 7 empresas? Bueno, pues ahora es lo mismo, pero la gente no se ha dado cuenta que todo esto big, lo único que hace es lastimar a los de a pata, o sea, a los que no somos dueños de esas eh, empresas o megacorporaciones. Y ahí muchos brincan y dicen, bueno, pero puede ser socio de ellos mediante la bolsa de valores. Ok, perfecto. Y también en este capítulo critico la inefectividad de la bolsa de valores. Si es bien cierto que tú en Estados Unidos puedes tener un gran invento y haces tu empresita que es chiquita, la haces pública y recibes carretonadas de lana y te haces millonario de la noche a la mañana, por así decirlo, y nos venden esto como el gran sueño americano. La realidad es que este gran sueño americano lo único que ha hecho es que las empresas pierdan esa esencia. Yo te pregunto si eres mujer o si eres hombre, no me importa. Cuando tú, vamos a suponer que tienes relaciones con tu esposa o con tu esposo, ¿no? Y estás enfocado en tener un hijo. Tú, hombre, le preguntas a tu esposa media hora después de haber terminado, ¿ya estás embarazada? O a los 2 días le preguntas cuántos meses llevas, o a los 3 días, 3 semanas le preguntas cuándo te voy a ver la panza, o a los 2 meses le dices, ya por fin ya van a ser. Pues no, ¿por qué? Porque todo lleva un periodo de desarrollo. Entonces, ¿qué pasa con las empresas que cotizan en bolsa? Bueno, simple y sencillamente están destinadas a exprimir al consumidor y entonces tienen que hacer lo que sea con tal de llegar al porcentaje, al número que ellos determinaron como rentabilidad anual. Bueno, y trimestral también, ¿no? Porque cada 3 meses entregan sus resultados a bolsa, ¿no? Para que los accionistas castiguen o no castiguen o premien a esa empresa, ¿no? Yo me acuerdo, yo trabajé en Coca-Cola, FEMSA, y cada 3 meses era la misma estupidez, que bajaban los de finanzas, yo trabajé en Merca, y decían, hay recorte, y yo agarraba y el dedo medio lo levantaba como lo estoy levantando. Y ¿sabes cuándo les di algo de mi presupuesto? En la vida porque aprendí eso, que a mí no me iban a empobrecer mi presupuesto. Porque ¿qué pasaba? Después de un año, pues si tú pudiste hacer lo mismo con menos lana, pues qué necesidad de darte más. Entonces, yo por eso extendía el dedo medio y les decía al de finanzas, mira lo que te voy a dar, no tengo nada para darte. Y llegaba el primer mes del trimestre y yo me gastaba casi todo. ¿Por qué? Porque yo no iba a caer en este juego. Y este juego yo lo vi ahí en Coca-Cola, FEMSA, cómo empobrecían a las personas que van a vender o a prevender el refresco. Te voy a decir una tontería, no me acuerdo bien, ¿no? Pero cuando yo entré, cada prevendedor veía 80 tiendas en la Ciudad de México. Y después, cuando yo me fui, ya veían diariamente, creo que por ahí de 110 tiendas, una brutalidad, así, algo que no es ni siquiera humanamente posible. Y los directivos decían, pero ¿por qué? ¿Por qué hay tanta rotación? Pues cabrón, pues porque esto era un gran empleo hace muchos años. Esto era un empleo que les permitía a la gente vivir dignamente, pero como hay que llegar al margen de utilidad, entonces, ¿qué hacen los CEOs de todas las empresas? Es, a ver, o vendemos más, o reducimos nuestros gastos, o a ver qué nos fumamos, pero de que se llega, se llega. Y entonces son capaces de agarrar y correr más gente y hacer reestructuras y entonces asignar nuevas tareas a los que se quedan. Y entonces por eso pasaban de visitar 80 tiendas a luego 110 tiendas por día, una tontería así. Este, y por eso recortan presupuestos y entonces, pues, tristemente las empresas se dañan y dañan a sus empleados y dañan a sus clientes con tal de llegar a ese
número de rentabilidad. Entonces, hoy por hoy estamos, o muchas empresas están haciendo productos basura. O sea, tenemos productos como BMW, como Mercedes-Benz, como Audi, que son coches que están mal construidos. ¿Por qué? Porque lo que necesitan son más recursos. Entonces tú compras tu nave y entonces vienen llenos de errores, llenos de defectos. Entonces tú tienes que agarrar y estar gastando en mantenimiento y estar gastando en estarlo manteniendo, reparando. ¿Por qué? Porque las grandes empresas necesitan más lana. Porque si el año pasado, chécate, si el año pasado tuvieron una rentabilidad del 5%, pues este año se espera mínimo otro 5%. Por eso te ponía el ejemplo de que si tú cuando quieres tener familia, le preguntarías a tu esposa a los 30 minutos de haber terminado, oye, ya estás embarazada, pues ella te va a decir, no seas idiota, la neta. Entonces, ahora tenemos un gran problema, a más allá de la bolsa de valores, que se llaman los fondos de inversión, ¿no? Y los fondos de inversión son estas empresas como BlackRock, Blackstone, Vanguard, Fidelity, State Capital, bueno, son empresas que se dedicaron a comprar acciones de todas las empresas básicamente que cotizan en bolsa, ¿no? Entonces, por ejemplo, y además a las acciones de ellos mismos, para que me entiendas, BlackRock es dueña en una parte de Vanguard y Vanguard es dueña de una parte de BlackRock. El problema de que los fondos de inversión estén unidos es que crean lealtades, por así decirlo. O sea, son del mismo dueño, son de los mismos grupos que son dueños del otro y entonces se tienen que poner de acuerdo para no ir en contra de sus intereses. Y entonces lo que hacen es que ponen de acuerdo a las empresas de las cuales son dueñas, porque si ustedes revisan, en el caso de los fondos de inversión, son los principales socios de las grandes empresas que conocemos. Y entonces, ¿a quién le hacen caso? Bueno, pues al socio mayoritario. Y además el socio mayoritario tiene una posición en la que él pues decide cómo se juegan las cartas, porque si no les haces caso, te pueden hacer la mala pasada de quedarse con tu empresa, de evaluarla indirectamente, porque hay juegos financieros que sirven para eso, y entonces, pues te pueden quitar el control absoluto. Y si tú dices, ay, no, este güey está exagerando, bueno, pues recuerda lo que le hicieron a Steve Jobs en su propia empresa, le quitaron el control. Y no se la quitó un fondo de inversión, se lo quitaron los accionistas. Bueno, pues los fondos de inversión están arriba todavía de los accionistas porque son los que controlan realmente. Ponen a alguien ahí que nada más les diga a los CEOs y a los otros dueños qué es lo que se tiene que hacer. En estos 2 años y medio, 2020, 2021 y parte del 2022, el gran perdedor, los grandes perdedores fueron los niños. Y a mí toda la vida me ha importado mucho los niños. ¿Por qué? Porque son seres vulnerables, porque no tienen cómo defenderse. Y lo único que se hizo con todas estas medidas fue infundirles, transmitirles, permearlos, impregnarlos de miedo. Y algún padre o alguna madre aquí en este punto me va a decir, pero no se nos murieron. Y entonces yo les voy a decir, bueno, tienes que hacer una chamba, porque si no lo que estás haciendo es responder desde la ignorancia más pura. Checa si los niños realmente son tan o fueron tan vulnerables y vas a ver que no. Si tú te vas a revisar las estadísticas de su función, la realidad es que los niños no tienen tantos problemas como es la verdad, tristemente, las personas de la tercera edad. Las personas de la tercera edad ya vivieron, ya estuvieron aquí, ya tuvieron un desgaste. Los niños, no, los niños su sistema inmunológico es muy fuerte, es superior al tuyo, mamá o papá, tío o alguna persona que se haya atrevido a hacer ese tipo de preguntas como o de afirmaciones de, no se nos murieron. Entonces, aquí lo único, al final, yo lo que te invito a pensar es que no hay nada peor que un pueblo que no cuestiona objetivamente a su gobierno. No hay nada peor que no queramos hacer lo que nos corresponde. Dios nos dio
una inteligencia brutal a ti, a mí, una capacidad de razonamiento impresionante, una capacidad de lógica que pocos tienen, es decir, no la tiene el reino animal, no la tiene el reino vegetal, entonces eso hay que usarlo. La forma de decirle sí a Dios, de agradecerle. Y si no eres religioso, si no crees en alguna espiritualidad, si no crees en una divinidad, no hay problema. La forma de agradecerle a que estés vivo es usando eso que te hace diferente a los demás. Es razonando y es poniendo todo en cuestionamiento y sabiendo cuestionar y enfrentar las cosas desde el máximo conocimiento y sabiduría. Triste y sencillamente, para hacer un cierre total del libro, el 2020 fue una gran oportunidad para ti, una gran oportunidad para mí. Y tristemente, me duele decirlo, fue desaprovechada por la mayoría. La mayoría se dedicó durante ese tiempo a repetir como pericos lo que veían en los medios de comunicación, en las redes sociales, a descalificar, a ridiculizar a las personas que pensaban de forma diferente, a entretenerse en Netflix o en su red social de su gusto, a hacer bailecitos, incluidos los doctores, que para mí eso fue vergonzoso. Este, y a despreciar el tiempo. Y el tiempo es un activo que como seres humanos tenemos que valorar porque pasa y no se detiene y es irrecuperable. Entonces, el 2020 fue una gran oportunidad para la gente. Y el que yo 3, 4 años después vuelva a platicar este libro, la única razón de hacerlo es para que tomes conciencia de un evento que debió de haber cambiado y catapultado todo tu ser. Espero que te guste. Próximamente estaré platicando mis otros 3 libros y bueno, te invito a que te quedes aquí en mi canal, que te suscribas, que me regales un like y que veas todos los videos que estoy por publicar. Gracias por haber llegado hasta aquí y espero que estos videos te sirvan. Cuídate. Gracias por llegar al final. Suscríbete, dame un like y recuerda, repensar, reaprender y recalcular. 3R.